Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición del debate de Mírame Televisión, una producción desde la Delegación de Fuerteventura para toda Canarias. En esta ocasión nos parecía interesante en esta semana en la que prácticamente se cumple una semana tras la toma de posesión del nuevo Cabildo, del nuevo grupo de gobierno en el Cabildo Insular de Fuerteventura, analizar los últimos acontecimientos. Hablamos de 3 meses en los que Fuerteventura ha tenido una verdadera controversia política y que ha terminado desviando a la formación del Partido Socialista Nueva Canarias con su propia renuncia y también Podemos del Cabildo Insular para que entrara Partido Popular, Coalición Canaria y AMF. Esto también podría desembocar en los ayuntamientos y también quizá en el resto de Canarias, en una semana en la que hemos visto que también la política nacional ha sido muy convulsa. Para ello, nuestros invitados son políticos con trayectoria, con veteranía y sobre todo con una mirada larga, algunos de ellos con más de 40 años en experiencia y en dedicación. Hoy tenemos con nosotros a Domingo González Arroyo. Muchas gracias por estar con nosotros, Domingo. Hola, buenos días, buenas tardes. Gracias. También a Pilar Rodríguez, gracias también por estar hoy con nosotros, Pilar. Muchas gracias y buenas tardes. También a el señor Luis Alba, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Buenas tardes. Y al que, de toda esta mesa, de todos nuestros invitados, también fue presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura en su momento, en el año 99 concretamente, José Juan Herrera. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes, perdone. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, hablaremos de lo que está ocurriendo, pero como siempre, las cámaras de Mírame Televisión salen a la calle. Hemos preguntado qué les parece todo lo que está ocurriendo y qué les parece el nuevo gobierno. Estas son las respuestas. Esa mala praxis, digamos, por parte de los políticos es la que nos hace a los demás pasar estas precariedades que tenemos ahora, ¿no? La falta de previsión, la falta de fondos, la falta de ayudas, ¿no? O las ayudas precarias, en este caso, ¿no? Que nos dan. Entonces, bueno, pues al final pues nos repercute en nuestra economía, nos repercute en nuestro día a día y al final pues no podemos salir adelante, ¿no? Como trabajadores. Siento que no miran por el pueblo realmente tanto, ¿no? No están ahí, ¿no? Como deberían, bajo mi punto de vista, vamos. Y creo que como yo pensamos la mayoría al final, ¿no? Entonces, bueno, no estoy muy de acuerdo, la verdad. No me parece que sean los políticos que nos merecemos, vamos. Ah, estupenda. Estupenda. ¿Estupenda por qué? Hombre, porque es lo que ha querido la mayoría del pueblo majorero o su representación y por lo tanto se expresa en las corporaciones. Hombre, yo creo que es una de las situaciones que se dan normalmente en el ámbito del gobierno en las instituciones amparados por la ley y son tan lícitos una como fue la de Blas y la situación que se da ahora es bueno, lo único que tiene de positivo, por llamarla de una forma, y por las palabras que se le oye al nuevo presidente, no solo es que va a impulsar un montón de líneas nuevas que pueden ser interesantes para Fuerteventura y por las circunstancias que están, sino que además, dicho de paso, políticamente parece ser que se empieza a hablar ya de una unidad del nacionalismo, que eso siempre es interesante para que no haya tanta división y por lo menos se marquen los espacios cada uno porque está muy dividido, muy fraccionado. Y a ver si terminamos teniendo buenas mayorías que den estabilidad y podamos salir bien parados todos. No lo sé. Se debería de ofrecer más soluciones y pensar un poquito más en nosotros. Pero bueno, eso es lo que se dice. No estoy ahí metido dentro como para tener una opinión 100% formada del asunto. Tendría que estar ahí, tendría que informarme un poquito más. A lo mejor nosotros nos debemos de informar más, o no. O estamos sobreinformados o no estamos sobreinformados. Me parece que es una situación con tantísimos puntos de vista que, no sé, es como una esfera que si la divides está compuesta de trocitos muy chiquititos y hay que tener una información formada de ello. Sobre todo yo creo que depender tanto de que la vida de nosotros la lidere otras personas, esto no nos deja en un buen lugar. Entonces queda claro que para liderar nuestra vida lo mejor es que empecemos por nosotros y no delegarla en un político, porque si no, por ejemplo, las pensiones, si mi dinero lo gestiona otros políticos, que hemos visto los derroches que hacen,
con dinero público y con otras situaciones, pues no lo sé, esta es mi postura. Por eso a lo mejor me centro en ocupar mi tiempo más en todo aquello que esté dentro de mi rango de incidencia, que no en pues no sé, en lo que no depende de mí. Siendo la política una vocación social, porque al final es una vocación de servicio a la sociedad y al ciudadano, pues en momentos como los actuales no se entiende el que se estén desarrollando esas habilidades y esas directrices que deben tener bueno, pues la clase política. Yo creo que deja mucho que desear el panorama que estamos viendo, y eso pues traduce a la sociedad en muchísima, bueno, pues más inseguridad, más descontento, y si lo juntamos con la situación actual en la que estamos, bueno, pues yo creo que no es nada positivo. Bueno, la situación política en Fuerteventura, la actual, la anterior y la futura, probablemente sean convulsas, porque la situación social no deja de ser convulsa, y porque la política refleja cómo está la sociedad. Si no hay unos grupos mayoritarios, evidentemente, si hay muchos grupos, la situación va a estar convulsa siempre. Con la situación actual, yo creo que vamos a tener un gran presidente del Cabildo. Sería una persona muy válida, probablemente, no me equivoque si digo que es el político más válido que hay en Fuerteventura hoy en día para regir los destinos de la isla, y creo que va a ser muy positiva su gestión en estos, por lo menos en estos años que tiene por delante, estos 2 años. Es una persona que tiene mucho empuje, que tiene una convicción muy clara sobre cómo tiene que trabajar en la isla, y que es un trabajador incansable, y por lo tanto para mí es una situación prometedora. Bueno, pues por delante una hora en la que vamos a debatir, como les decíamos, sobre la política insular, pero nos parece interesante para toda Canarias también presentar a nuestros invitados, algunos como Domingo González Arroyo, ampliamente conocido, toda una vida en la política. Domingo. Bueno, no toda la vida en la política, pero sí empecé pues en política en el 79, siendo en ese entonces era concejal del Ayuntamiento de La Oliva por el Tercio de Familia, donde estuve 18 años, y posteriormente fui alcalde con la UCD en el 1979, y después pues estuve de alcalde pues casi 25 años, y consejero del Cabildo 20 años, y esto fue también miembro del Parlamento de Canarias en su constitución del primer Parlamento de Canarias, y ahí estuve pues otros 20 años, y luego fui senador 4 años, y luego he sido también otras veces teniente de alcalde y concejal del Ayuntamiento de La Oliva. Es una trayectoria política de 60 años. 60 años en política. 60. Incluso se presentó en las últimas elecciones con una candidatura al Senado. Sí, no, me tuve que presentar primeramente con 23 años y siendo casado, para poder ser concejal del Ayuntamiento de La Oliva por el Tercio de Familia, que eran un tercio, eran 9 concejales, un tercio del sindical, un tercio cultural y un tercio por los cabezas de familia y mujeres casadas. Ahí estuve 18 años, gané 4 elecciones. Y de ahí, pues me expulsó el gobernador civil Jerónimo de la Figuera, me defendí en Madrid, tuve una suerte de poder hablar con el ministro del Interior, García Hernández, y me repuso el ministro, y 7 meses antes de las elecciones, y entonces, pues al reponerme, yo dije, he ganado las elecciones democráticas, y las gané para 25 años. Y todavía pues sigo en política porque me gusta, y defiendo la política incluso desde mi casa. Y eso no quiere decir que hasta ahora, no. Y también mañana lo voy a hacer para que no se cometan irregularidades en Fuerteventura con las que se han cometido con la elección del señor, que después hablaremos. Después hablaremos, efectivamente. Como ven, uno de los políticos con más veteranía de Canarias, Pilar Rodríguez. Efectivamente, desde el año 99 empecé a ostentar un cargo público en el Cabildo Insular de Fuerteventura como consejera en la oposición, y a partir de ahí pues he estado también en el Ayuntamiento de Tuineje en tareas también de oposición y de gobierno. En este momento no ostento ninguna responsabilidad como cargo público, pero es verdad que siempre estoy vinculada a la política, me encanta la política, y por eso te agradezco también
que hoy me hayas invitado un poco para hacer un análisis de la situación política en la isla de Fuerteventura. Muchas gracias, Pilar. El señor Luis Alba, en este caso también con una vasta trayectoria política. Bueno, mi vida más que institucional, que es lo que me ha gustado, es la orgánica del partido. Yo estoy en el partido desde que nací. Hablamos del PSOE, desde que nací en política, en el año 77, fui secretario general de la UGT en Fuerteventura y miembro de la ejecutiva insular del partido. Yo creo que durante toda mi vida he estado ligada a la dirección del partido. Institucionalmente, pues me tocó representar al partido en el Cabildo Insular de Fuerteventura durante 2 legislaturas, desde el año 83 al 87 y del 87 hasta el 91, segunda legislatura que coincidía aquí con el compañero José Juan Herrera Velázquez en el Cabildo. Y posteriormente, en la última legislatura, no la anterior, pues el partido me nombró director general del Instituto Canario de Administraciones Públicas del Gobierno de Canarias, en el cual estuve 4 años y a raíz de ahí he seguido. Orgánicamente, lo que digo, hoy día soy secretario de formación de la Ejecutiva Insular y soy miembro del Comité Regional del Partido Socialista, bueno, que es a lo que no renunciaré nunca. Es decir, orgánicamente, ya institucionalmente yo creo que ya pasó, pero políticamente, pues ahí he estado 41 años y seguiré hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Ya vemos que cuando la política se mete en las venas es muy difícil desvincularse de ella y no cobrando, como actualmente se está pues cuestionando mucho a los cargos políticos. En el caso del señor José Juan Herrera estamos hablando de que ha coincidido con muchos de los presentes, pero no ha sido presidente del Cabildo una sola vez. No. Yo estuve en 4 legislaturas. Una de ellas, que fue en el 95, a pesar de haber sido elegido en las urnas la candidatura más votada, pero hubo un pacto, el pacto del resto de las fuerzas políticas, el pacto de hierro dulce o algo así, independientes de Fuerteventura, el Partido Popular y el Partido Socialista, y nos llevaron a la oposición. Es decir, empecé en el Cabildo en el 87 y terminé en el 2003, con un año en la oposición. Pero yo destacar la parte institucional, pues bueno, eso es motivo de la acción política de aquel momento, pero yo al menos quisiera destacar una etapa de la vida que la dediqué en ese momento en Fuerteventura, la desarrollamos en Fuerteventura, que fue Asamblea Majorera, la creación de Asamblea Majorera, y bueno, y que derivó en un grupo político de bastante presencia en la isla, que después se integró en coalición, etcétera, etcétera. Bien, hemos tenido tiempo, hemos participado, nos hemos entretenido en la acción política y hemos intentado construir algo mejor para la isla de Fuerteventura. Bueno, desde entonces hasta ahora han pasado algunos años. Usted dice que una moción de censura también lo expulsó del grupo de gobierno y es algo de lo que hemos visto durante casi el último año y medio. Se ha consumado en el Cabildo de Fuerteventura, pero se ha intentado con éxito en algunos de los ayuntamientos. ¿Qué les parece? ¿Cómo analizan lo ocurrido en el Cabildo durante los últimos 3 meses? Herrera. Bueno, yo he tenido la oportunidad de dar mi opinión respecto al debate suscitado en el Cabildo. En principio no comparto para nada el que en estos momentos se den situaciones de inestabilidad propiciada por los partidos que están en la oposición. Y en segundo lugar, no comparto, una vez que ya, pues bueno, de alguna forma plantearon lo de la moción, la forma rocambolesca de la renuncia de uno de los consejeros, que estaba vinculado a sí mismo también a una persona diputada regional, etcétera, etcétera, y que al mismo tiempo estaba por medio la renuncia a la candidatura a la presidencia por parte de un consejero de Nueva Canarias. Lo cierto es que no comparto nada. ¿Por qué no comparto nada? Porque hay un principio democrático que una vez que se da la situación de la renuncia del presidente del Cabildo, yo entiendo que la persona que estaba legitimada para ostentar la presidencia era la candidatura más votada, como así fue en su momento, Lola García de Coalición Canaria. Pero bien, eso no fue posible, no ha sido posible, y nos encontramos ahora con un proceso democrático, con algunas
divergencias que el Domingo ha planteado ya en varias ocasiones las mismas, podemos compartirlas o no, pero que nos encontramos con una situación atípica y que está tomando cierta relevancia, que son las minorías dirigiendo instituciones de la isla de Fuerteventura y de otras islas, ¿no? Y las minorías, sí, hay que entenderlo, pero no comparto como, en este caso, una fuerza como AMF, que es el conglomerado de Nueva Canaria, AMF e Independiente, y el otro consejero de Betancuria, Unidos por Betancuria. O sea, así. Lo que pone de relieve es que aquí los programas, las propuestas y las diferencias que hay, pues bueno, es una forma también de hacer política, pero entiendo que las mayorías, las opciones mayoritarias, de alguna forma deben de al menos ostentar la presidencia de esa institución. Si no, nos vamos a encontrar de aquí en adelante con este precedente que se va a extender por la isla y que puede propiciar también situaciones en otras islas, etcétera, y que no es bueno para la gobernabilidad. ¿No le parece representativo? En la presidencia usted también ha mostrado su desacuerdo, Domingo. ¿No está de acuerdo con la interpretación del secretario del Cabildo, Miguel Ángel Rodríguez? Vamos a ver, yo creo que en política no vale todo. Yo no he ido a la política porque solo me gusta la política. Yo he ido a la política porque soy servidor. Yo soy servidor permanentemente por ser de una familia grande y por haber sido esa familia grande poderosa. Y he sido generoso y colaborador. Entonces nadie le puede extrañar que yo quiera representar a los pueblos porque de ahí puedo ser más generoso. La prueba está que ahí está la obra maestra de la Oliva que se perpetúa. Y que desde que no hay una mano que de verdad quiera de verdad a los pueblos, en sí se deterioran. Y ahí está el cambio de padre a hijo y de hijo a padre, con una colaboración de unos compañeros jóvenes que están luchando para tratar de reponer aquello que se perdió en los últimos años donde no estuvo el que habla. No vale todo en política. A un señor que es enemigo feroz de Coalición Canaria, a un señor que le hizo gastar un montón de dinero a los empresarios para promocionarse como el hombre que podía llevar el equilibrio insular económico a la capital histórica económica de Gran Tarajal, y se gastó un montón de dinero para promocionarse particularmente. Que tenía una cierta influencia contra de la Coalición Canaria después de haberle adjudicado un montón de dinero en proyectos que en las vitrinas del Cabildo están para ver si lo podían contentar. Y ni así lo contentaron porque le encargaron un proyecto que es el proyecto que estaba a mi espalda, concretamente en la calderetilla, que cuando se inauguró le echaron agua, no sirvió ni para ponerle paja de cebada dentro porque salió toda el agua. Le volvieron a pagar otro proyecto del Cabildo para reponerlo y arreglarlo, y yo no sé si se habrán parado la fuga que en ese proyecto tuvieron. Pero los proyectos que le encargaron millonarios fueron para hacer obras del Cabildo que no eran obras que se iban a hacer. Un enemigo en potencia de Coalición Canaria, siendo presidente del gobierno don Mario Cabrera, que incluso le decía de adiestrador de otras personas para que pudieran él beneficiarse de estar en el machito político, dicho por el señor Travieso, dicho por don Sergio Lloret. Este señor a mí nunca me ha engañado, porque yo nunca he creído en él. Primero, porque tiene una enfermedad que el día que yo le cogí y le repliqué, diciéndole en el Cabildo que la finca de Mazacote que quería limpiar es la finca que era de mi madre, con varios molinos, varios pozos, y que mi padre, con poderes de mi madre, vendió a su abuelo y a Panchito Flores, y que esa finca era de él la mitad, o de su padre y su tío la mitad, y la otra mitad de Panchito Flores o de los hijos, y que lo compraron a mi padre con tomates todavía por plantar, para pagarle, y con albacoras para poder llevar a la salación,
para poderle pagar la otra, que de verdad le pagaron y le cumplieron, quería que el Cabildo la limpiara. Y presentó una moción y yo lo hice sudar. Ese día sudó, no un poco, sudó que la camisa se podía torcer. Y la bajaba, el sudor le bajaba por los cuellos de la camisa. ¿Es un tímido? Yo creo que sí. ¿Es un hombre que tiene alguna enfermedad? Creo que también. ¿Es un hombre que tiene una dosis de ignorancia tremenda? También. Porque si no, no haría los papeles que hace y que haya llegado al extremo de que el partido de don José Juan Herrera lo haya hecho presidente del Cabildo sin mesa de edad. Pero es que estamos locos. Sin mesa de edad. Vamos a darle la palabra también a una, señor Herrero. otra, Domingo. y termino, otra. Sin cesar el cabeza de lista de Coalición Canaria, no, sino de Nueva Canaria, donde don Sergio iba coaligado como asambleas municipales. Es un tema, es un fraude, es una estafa que se le ha hecho al pueblo, consentidor Coalición Canaria. ¿Coalición Canaria? Porque todo visto, todo vale. Yo no estoy aquí para recuperar por Coalición Canaria. esa presidencia. Estoy Bueno, usted tiene una trayectoria porque me dentro han del partido. invitado como una Efectivamente. persona con cierta Para analizarlo. experiencia. Bien. Sí. Hay algo que discrepo con Domingo, porque centra Domingo la atención en el presidente actual, Sergio Lloret. No, tengo que felicitarlos. A AMF los tengo que felicitar porque con una operación, por llamarla de alguna manera, rocambolesca, han llegado a la presidencia del Cabildo Insular de Fuerteventura. ¿Pero por qué han llegado? Porque hay dos partidos que han renunciado a lo que es su obligación, sobre todo Coalición Canaria, que es el que está legitimado, pero también el Partido Popular, que aquí parece que pasa de rosita. Sergio no. En segundo lugar, yo considero a Sergio una persona cualificada y capacitada. Otra cosa es la versión que se puede dar de Sergio por la forma como se accedió a la política. Sergio mantuvo diferencias profundas con la gente de un sector de Coalición Canaria en el municipio de Tuinés. Pero a Sergio le honra también el haber llegado a la presidencia en un momento ahí donde tuvo que salvar tantos escollos. Y no creo que Sergio lo haga mal. No creo, fíjate tú, Domingo, que Sergio lo haga mal. El tiempo lo dirá. Pero lo que sí está claro es que aquí hay dos partidos, que son los partidos mayoritarios, que se tiene un porcentaje, porque Coalición fue la fuerza más votada. Y en Coalición se da la circunstancia de que, de alguna forma, en el supuesto acuerdo que hubo, donde la primera opción era Sergio, si Sergio no accedía a la condición de candidato a la presidencia, porque Alejandro no facilitaba la misma, era Claudio. Pero la tercera opción, que era para mí la primera, no aparecía en acuerdo alguno. Y esa renuncia expresa de Coalición Canaria es la que yo no comparto ni la entiendo. Si Coalición Canaria, bien digo, tenía como pensamiento político desalojar al PSOE, porque el PSOE iba creciendo, el PSOE va a seguir creciendo porque el PSOE está en todas las instituciones de la isla de Fuerteventura. Eso en primer lugar. Pero es que ahora no solo tiene que atajar al PSOE, sino que tiene que atajar a AMF también. Y ahí está el problema. Por daños colaterales, Luis Alba, su partido, Partido Socialista. Al margen de las cuestiones domésticas que los compañeros han manifestado, a mí lo que me preocupa es la situación en la isla de Fuerteventura, en Canarias y en el Estado y en el mundo entero como consecuencia de la desgracia que nos ha tocado, que es la pandemia esta, que nos tiene muy preocupados, no solamente preocupados, sino concernidos porque está produciendo muchas muertes, una caída económica terrible, una caída de la política social terrible, y los recursos son los que hay. Y hay que salir adelante. Y en Fuerteventura, el tema se estaba llevando desde el Cabildo, desde mi punto de vista, aunque se pueda entender que lo hablo desde el punto de vista parcial, pero creo que la sociedad estaba percibiendo que desde el inicio de la legislatura, una vez que comienza el proceso de la pandemia, desde el Cabildo de Fuerteventura, hay que reconocerlo, el compañero Blas, el presidente del Cabildo, tomó la rienda. Y yo he hablado con mucha gente y la gente aceptó lo que estaba llevando a cabo. Porque estábamos enfrentándonos a una situación muy grave. Prueba de ello que en Fuerteventura se supo atajar,
tuvieron acciones directas, se utilizaron los recursos económicos para ayudar a la ciudadanía que se estaba quedando en una situación muy precaria. Se gastó mucho dinero, se ha hablado del último presupuesto, que se gastaron casi 90 millones de euros, y como consecuencia de esta pandemia, tocaba arrimar el hombro. Me consta, porque lo han dicho por activa y por pasiva, Coalición Canaria, que era la otra fuerza mayoritaria que tenía experiencia de gobierno y de responsabilidad en la isla, dicen que se había ofertado muchas veces al PSOE para ayudar. Han dicho que no le hacían caso. Ya es un tema que yo no entro porque no conozco en su plenitud. Pero sí es verdad que la institución estaba respondiendo a las necesidades, en la medida de sus posibilidades, perdón, valga la redundancia, de las necesidades que estaban en la ciudadanía. ¿Qué es lo que pasa? Aquí se ha dicho, no sé, si por ambición personal de alguien o porque la luna se creció demasiado, unos señores sin conocer la posición del gobierno saltan en un pleno donde se iba a aprobar los presupuestos para el año que viene, que iba a dar solución o intentaba solucionar los problemas de la de Fuerteventura. Esos dos consejeros que estaban en el gobierno, sin previo aviso, por lo que dice el presidente y el grupo de gobierno, no asisten al pleno. Y ahora, una vez llegado lo que ha dicho el compañero Herrera, es que eso estaba planeado. Estaba planeado. Legítimamente, pero con una irresponsabilidad manifiesta. Es decir, en la situación en la que estábamos, que el Cabildo estaba respondiendo con los recursos, que habían hecho un esfuerzo de pedir un préstamo de 30 y tantos millones para subir el presupuesto de 90 a 130 millones, para poder hacer frente a lo que estaba cayendo. De pronto aparecen los intereses personales para romper todo esto y dejar al presidente en minoría. Hay muchos que han llamado irresponsable al presidente por abandonar la presidencia. El presidente no abandonó la presidencia, el presidente tenía que dar salida. Al renunciar estos dos consejeros, se quedó sin mayoría, no podía aprobar los presupuestos. Nadie quería negociar con él. Prueba de ello, que los presupuestos, que hablaban de que los presupuestos no eran los presupuestos adecuados, resulta que la enmienda, al final, han sido una enmienda de 2 millones y pico, que al final es menos de lo que se prevé en su momento. No hubo responsabilidad, no hubo responsabilidad. Y yo creo que el interés personal aquí, y no solamente el interés personal que es legítimo de don Sergio Lloret, que dicho de paso, se comportó de una manera políticamente hablando miserable con su grupo que lo puso ahí de Nueva Canaria, que es increíble lo que se ha dado en ese grupo. Yo no sé cómo Alejandro ha aguantado que siendo el portavoz le quiten la portavocía a sus propios compañeros. Bueno, parece que Alejandro Jorge puede tener una puerta, al menos la tiene entreabierta, lo decía el propio presidente en una entrevista que ha dado esta semana, la primera, por cierto, en Onda Fuerteventura, donde dejaba la puerta entreabierta, y es que a esa consejería, que repite las mismas áreas que Blas Acosta, obras públicas e infraestructuras, se suma también seguridad y emergencias, con lo cual ya se sabía también, además de los elogios que tuvo en su discurso en la toma de posesión hacia el compañero, porque ha permitido, y le damos el turno de palabras, si le parece, Luis, a Pilar, el partido de Pilar, en este caso Nueva Canarias, aunque sabemos que hoy no estás, Pilar, representando, no formó parte de esas mesas de negociación, en su caso, pero facilitó la presidencia también, o la renuncia de Alejandro Jorge, puso más fácil en el tramo final, donde parece que todo estaba mucho más, había mucha presión, enderezó el camino, de alguna forma. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que, como tú me has invitado hoy para hacer un análisis político de la situación en la isla de Fuerteventura, yo he querido acudir. Es verdad que yo soy miembro de Nueva Canarias en la isla de Fuerteventura, de hecho también soy la presidenta Antuineje, pero hoy yo he querido venir a dar una opinión, digamos, neutral desde mi visión como analista político. Y desde ese punto de vista tengo que decir que a nadie se le esconde que en estos últimos años el paradigma político ha dado un cambio de 180 grados a cómo era pues anteriormente, hace 2, 3 legislaturas. Desde en la actual legislatura, y ateniéndonos a la isla de Fuerteventura y concretamente
en los distintos municipios y también el Cabildo, que es el tema que parece ser que hoy vamos a ocupar y a darle más tiempo y más espacio. El Cabildo de Fuerteventura ya nace de alguna forma con un defecto, y que es que el Coalición Canaria no saca la mayoría absoluta en la isla de Fuerteventura. De acuerdo a la ley, es la única institución, los cabildos insulares, la única institución que por ley queda nombrado la presidencia del Cabildo una vez conformado Lotato. En ese caso, pues era Coalición Canaria la que asumió esa presidencia, pero al no conseguir esa mayoría para poder seguir gobernando, pues es digamos, el punto de partida para que el Partido Socialista, Nueva Canarias, pues conjuntamente con la coalición que nosotros llevábamos, pues hicieran esa moción de censura, la cual estaba justificada en base a que no había una mayoría, y es evidente que en cualquier institución pública que no haya una mayoría se hace muy difícil la gobernabilidad de esa administración. Ahora, bueno, pues ha vuelto a repetirse la historia, de alguna forma se repite la historia del 2019, donde el presidente Blas Acosta, al que yo por supuesto no pongo en duda, que yo creo que ha hecho una labor muy buena, no podemos decir lo mismo de Coalición Canaria, porque es verdad que no tuvo tiempo tampoco para hacer esa labor. Yo no sé si fue pronto, si fue tarde, evidentemente. Posiblemente el hecho de que se hiciera con premura, pues igual favoreció a que no hubiera ese vacío de poder. En este caso es verdad que se ha esperado un poco más. Creo que fue en el mes de diciembre la ausencia de los dos consejeros. 22 de diciembre. Entonces, bueno, pues ahí ya empieza a haber un vacío de poder en la isla de Fuerteventura, donde es verdad estamos ante una situación límite, porque nosotros el principal motor económico de la isla es el turismo. Estamos pues bajo cero con las circunstancias de la pandemia, no solamente ha derivado en una crisis sanitaria, sino por supuesto económica. Pilar, la pérdida de algunos partidos, en este caso de coalición, como relataba Herrera, también se ha visto en el caso de Nueva Canarias, que han tenido pérdidas en varios ayuntamientos, y ahora con la salida de Alejandro Jorge, la salida voluntaria, también han perdido la vicepresidencia del Cabildo. ¿En qué situación se queda el partido? Bueno, vamos a ver una cosa. En este caso, yo quiero recalcar algo que yo creo que no lo hemos dicho. Tengo que decir que Sergio Lloré se presentó independiente. Sergio Lloré se presentó independiente en el puesto que tenía y le pertenecía a las asambleas municipales. Sergio Lloré no era una persona con la que, digamos, que se hizo un trato directo, sino que él ostentaba porque el acuerdo se hizo con las asambleas municipales de Fuerteventura, y asambleas municipales de Fuerteventura colocó a Sergio Lloré en el número 2, que era el puesto que les pertenecía a ellos. Nosotros, Nueva Canaria, en ese caso encabezaba la lista, y es verdad que después el número 3 fue una decisión del partido de colocar a otra persona, que en este caso es el alcalde de Betancuria. Pero quiero dejar eso muy claro. Pues volviendo al punto de partida, el vacío de poder que ha habido en estos meses, pues ha conllevado a que el presidente, al no poder obtener esa mayoría que también necesitaba para gobernar, pues haya dimitido voluntariamente, no hay moción de censura, y entonces los partidos que estaban fuera, pues bueno, han buscado una fórmula para ellos. Para ellos gobernar. Es verdad que nosotros, a lo mejor en este caso, nosotros seguimos teniendo ahí a Alejandro, que es un consejero, y ahí está, de momento está trabajando en la oposición, pero también es verdad que nosotros nos hemos presentado con un partido, y algunas personas, pues como es este caso, pues están en su responsabilidad. Nosotros a veces tendemos a culpar que, bueno, porque el partido grande, que es coalición, que es el Partido Popular, que tiene más apoyo, que por qué le dan la presidencia a una persona que tiene menos apoyo. Pero es que esta es la ley, y nosotros podemos cambiar la ley, y los que están en el Congreso de los Diputados, los partidos grandes pueden cambiar la ley. La ley es la ley de régimen electoral general, y usted la cambia para que eso, si no quieren que ocurra, si les parece que no es adecuado. Pero las minorías tienen el mismo derecho, porque la gente tiene que saber
que en segundas, por decirlo de alguna forma, en segundas nupcias, y al igual que en los ayuntamientos, quien elige son los concejales. Eso no elige el pueblo directamente, son elecciones directas. Está legitimada. Domingo González. La ley es la intolerancia por parte de su presidente. No se puede elegir un nuevo presidente después de haber dimitido uno de los presidentes sin mesa de edad. Eso es una irregularidad. Una, no se puede renunciar a la cabeza porque lo eres, por ley. No vale. Tiene que irse, dejar el escaño, entrar el siguiente y entonces don Sergio Lloret puede ser cabeza de lista. Son unos tramposos, unos y otros. Unos tramposos. Que ahora tenemos que ir a los tribunales. Ahí estoy yo. Usted va a ir a los tribunales, va a llevar este nombramiento. Sí, señor. Para que inmediatamente, de una medida cautelar, a don Sergio se le cese. Hasta tanto se haga la elección en las condiciones que hacerla. Primero, es cómplice, porque tengo que pensarlo, su presidente. El presidente de Nueva Canaria es cómplice. Es cómplice don Sergio Lloret. Es cómplice don Mario Cabrera, porque pactó con don Sergio Lloret, antes de don Sergio Lloret no ir al pleno, apoyarlo a él para ser presidente. Tuvieron un problema con Sandra, que sí o no. Eran todos unos cómplices. Y la gente de Fuerteventura muriéndose de esta pandemia. Y la gente de Fuerteventura sin un presupuesto aprobado para hacerle frente a la situación. A esta situación grave y lamentosa. No solo una desgracia de estar enfermos, sino una desgracia también de estar muertos de hambre. Dos desgracias juntas. La salud y lo que es la comida, que es el trabajo. Eso es culpa de Nueva Canaria, culpa de Coalición Canaria, así de claro, y el PP no tiene ninguna culpa. Porque el PP con sus 4 no hacía mayoría, le faltaba 1 para ser mayoría. 7, Coalición Canaria, 7, PSOE, 4, PP, 11. Faltaba 1. ¿Nueva Canaria? Ni lo quería. Alejandro, que estaba en el gobierno. No lo querían. Sí lo no lo querían y cogieron las minorías. Yo tengo que estar de acuerdo con la gobernabilidad que se llevaba porque había trabajo. Y se adjudicaron bastantes obras. Y coincido perfectamente con el Partido Socialista representante. Y que si tanto quiere don Mario Cabrera y Asamblea Majorera, que yo estoy seguro que sí, el presente sí que ha querido mucho a Fuerteventura, que lo explique el porqué de esta revolución para paralizar lo que es el momento más difícil que Fuerteventura ha tenido dentro de lo que es parte de este siglo y parte del pasado. Que lo expliquen. Un pueblo muerto de hambre y un pueblo enfermo. Y un pueblo sin trabajo. Y los hoteles cerrados. Tenemos que recordar cuando se cerró el Hotel Tres Islas nada más. Por ello yo creo que en estos momentos no queda otra cosa sino que sea el partido que se elija de sus cabezas el que realmente se elija con honradez, con seriedad, no con indecencia. Indecencia, todos los partidos. Y no quiero pensar que el candidato, don Sergio, pueda ser más del Partido Socialista que de Coalición Canaria. Porque yo tengo libertad, porque tengo libertad para todo, para pensarlo. Porque eso tenía que haberlo hecho saber don Plaza Costa. No. Mesa de edad sí. Esa edad no se puede suprimir. Pilar Rodríguez. Y cabeza de lista no es tampoco don Sergio, porque no se ha marchado el presidente de Nueva Canaria, que era el cabeza de lista. Considero que a Fuerteventura el daño irreparable, la culpa de este daño no la tienen otros, sino los que he nombrado, menos el que estaba gobernando, que no tiene ninguna culpa. Y si fue en un momento censurado, entiendo, él censuró a los que realmente con los que había estado, pues le pagaron ahora cogiendo a un señor, don Sergio, que una cosa es decir, puede ser un buen gobernante y otra cosa es serlo. ¿Por qué no resolvió el problema de la sentencia que tiene el Ayuntamiento de Tuneje siendo alcalde,
de cuando no se aprobó el plan de uso y gestión, porque un pleito que yo puse en Madrid en contra de ese plan de uso y gestión, donde querían demoler las casas que estaban expedientadas dentro de Malpaís Grande y Malpaís Chico, y las que escaparon, es importante, esto es muy importante saberlo, y las que escaparon, esas las daban como legales, y se perdió el pleito y dijo el tribunal, o se legalizan todas, o se tiran todas. Don Sergio estuvo de alcalde un poco tiempo. Si hubiera sido un buen alcalde, hubiera resuelto todo ese problema. Por ello yo creo que este es un vividor de la política. Este no tiene amigos, ni es amigo de ustedes, ni es amigo de nadie. Este es un señor que va a lo suyo y nada más. Y yo lo tengo bien calado. Porque cuando quiso limpiar su finca privada, con los dineros del Cabildo, con los caminos del Cabildo, con la maquinaria del Cabildo, no tiene un señor de esto ninguna defensa. Y encima ustedes, su partido, ha sido el culpable de que este esté hoy de presidente. Pues yo solito, sin necesidad de tener votos, voy a conseguir que esté otra vez en la calle y que sea quien tiene que ser. A quien voten y tengan mayoría. Vale, yo quería decir que no creo que el presidente de Nueva Canarias ni de ningún otro partido tengan nada que ver absolutamente. Estamos hablando de personas adultas, personas con una formación exquisita. Me refiero tanto a don Sergio como a doña Lola, como al resto de consejeros que conforman ahora mismo el grupo de gobierno. Ellos son capaces y tienen, yo creo, que capacidad suficiente para haber hecho el acuerdo que han hecho. Y con respecto a la duda sobre la legalidad del acto, no lo creo, porque estamos hablando de que los servicios jurídicos están allí representados por una persona que yo creo que es una persona con una intachable, sinceramente intachable, con respecto a la profesión que desarrolla en el Cabildo de Fuerteventura. No hay ninguna ley que diga que se puede celebrar una elección general para elegir un presidente de Cabildo por otra vez cesado que no haya mesa de edad. No hay ninguna ley. Y otra cuestión, no es honradez. Y otra cuestión importante. Y también los técnicos se equivocan. Y otra cuestión importante es que lo que ha ocurrido en el Cabildo de Fuerteventura ha ocurrido también en otros ayuntamientos de la isla, incluso menos justificado, porque en esos ayuntamientos había mayoría suficiente y sin embargo los mismos gobernantes se han censurado. Por lo tanto, no quería comentar algo. Yo me molesto. No puede su presidente de su partido, no puede decir yo no quiero ser presidente, te tienes que ir para que el otro pase. Es una indecencia política y una irregularidad política, y la veremos. Y la veremos y prontito. Sí. Es que aquí eso hay algo, saca de quicio cualquiera, Dios de mi vida. No, que hay algo que estamos pasando por alto y después nos lamentamos, Luis. Políticas de alianza. Vamos a ver. En las primeras elecciones al Cabildo sale elegida como proclamada Lola Coalición Canaria. ¿No? Era en ese momento, y en eso es verdad, Coalición Canaria tenía una buena relación con el Partido Popular. Lo que pasa que, como bien dice Domingo, 7 de Coalición Canaria y 4, 11. Faltaba uno. ¿Qué hace el PSOE? Que ahí es donde yo hago la crítica al PSOE. Política de precipitación, de toma de poder, etcétera, etcétera, se alinea con Podemos, que lo entiendo, pero después con el grupo de las tres personas, para derrocar a Coalición Canaria. Entonces, no nos lamentemos si luego esas personas que te sirvieron a ti para llegar a la presidencia, en un momento determinado, te retiran el apoyo y se alinean con los que, fíjate tú, con la que desplazó, porque a Lola la desplazó el bloque de los tres, pues se alinean y junto con el Partido Popular desplazan al gobierno del Partido Socialista. Luego, aquí hay que empezar de una vez por todas, y es en eso. Yo no digo que las minorías no puedan gobernar, no. Si suman, pero aquí había una cuestión que ha pasado por alto. Cuando la renuncia del presidente, cuando Blas Acosta renuncia, se hizo referencia a la sentencia de Lanzarote en su día y fue elegida en aquel momento presidenta, no elecciones, no, proclamada la de la lista más votada.
Hubo un contencioso que lo planteó el partido que estaba en la oposición y lo perdió. Eso es lo que estoy diciendo yo. Nos vamos a ir a una pausa antes de que usted continúe, Luis. Un matiz Tenemos que ir a la comparación que ha hecho. A la vuelta de la publicidad. Vale. ¿Le parece? Primer turno. Volvemos inmediatamente, no se vayan.